Buenas, sean bienvenidos a Black Med, el lugar donde la anatomía cobra algún tipo de sentido. Yo soy Pablo y hoy vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este tema tan interesante y a la vez importante como son las arterias coronarias. Y a su vez también vamos a ver el drenaje venoso, el sistema cardionector, linfáticos y nervios de corazón. Entonces comencemos así con esta clase. Las coronarias van a nacer en un lugar anatómico denominado ensanchamiento de Valsalva. El ensanchamiento de Valsalva es, como dice su nombre, un ensanchamiento que descubrió un señor que se llamaba Valsalva. Este señor se dio cuenta que este ensanchamiento correspondía al lugar que ocupan las valvas de la válvula aórtica. ¿Sí? La válvula aórtica, recordemos que contiene 3 valvas, 2 anteriores, una izquierda y una derecha, y una posterior. Ahora, si nosotros hacemos un corte anterior, ¿sí?, y los separamos, vamos a ver que por dentro de las valvas tenemos unos espacios. Estos espacios se denominan senos de Valsalva. Y tanto de los senos de Valsalva anterior, derecho e izquierdo, vemos un pequeño orificio denominado ostium. Estos ostium es el verdadero lugar de nacimiento de las arterias coronarias. Vemos ahora una imagen del corazón completamente esquemática, ¿sí?, en el cual podemos ver en verde lo que es ventrículo derecho y arteria pulmonar, en rojo vemos el ventrículo izquierdo y aorta, y después en un violeta más oscuro, cava superior y aurícula derecha, y en un violeta más claro, la aurícula izquierda. Así pues, continuamos avanzando con coronarias propiamente dichas, ¿sí? Vamos a empezar con coronaria derecha. La coronaria derecha va a nacer del seno de Valsalva derecho en su ostium, va a tomar el surco auriculoventricular, derecho por supuesto, y va a producir una reflexión en el borde inferior para hacerse posterior. Una vez que se hace posterior, continúa hasta alcanzar la cruz de Haas. En el momento en el que alcanza la cruz de Haas, va a producir la descendente ventricular posterior, que es la terminal de la coronaria derecha entre el 70 y el 80% de las personas. ¿Por qué decimos entre el 70 y el 80% de las personas? Bueno, porque esto es lo que determina la dominancia del corazón. ¿Qué arteria es la que da la descendente ventricular posterior? ¿Sí? Ahora, veámoslo del lado contrario y veamos la coronaria izquierda. Misma situación que la coronaria derecha, nace del seno de Valsalva izquierdo, pasa por debajo de la orejuela izquierda y por debajo de la arteria pulmonar. Y aquí sucede una división. Depende del autor, esta división constituye sus terminales o constituye una colateral y la coronaria izquierda sigue hasta su reflexión en el lado posterior. Cualquiera sea el caso, no se puede negar que esta colateral va a descender por el surco interventricular anterior, llamándose descendente ventricular anterior. La descendente ventricular anterior va a llegar hasta el ápex del corazón, donde va a irse hacia atrás aproximadamente de 1 a 2 centímetros para anastomosarse con la descendente ventricular posterior. La coronaria izquierda, al llegar al borde, refleja hacia posterior, denominándose circunfleja izquierda.
Y es esta circunfleja izquierda la que va a intentar alcanzar la cruz de Haas. En el caso de llegar primero que la coronaria derecha, la dominancia se denomina dominancia izquierda. Esto ocurre entre un 13 y un 15% de la población. Ahora, quien sea coronaria derecha o circunfleja izquierda que llegue primero a la cruz de Haas, va a producir una pequeña rama denominada rama retroarticular. Esta rama retroauricular es la que efectivamente se va a anastomosar con su correspondiente del lado opuesto. En el caso de que llegue primero la coronaria derecha, produce la rama retroauricular para que se anastomose con la circunfleja izquierda. Espero que se entienda. Seguimos. Tanto descendente ventricular anterior como descendente ventricular posterior van a producir ramas denominadas septales para irrigar el septo ventricular. La primera de estas ramas, llamada primer septal, también es conocida en algunos libros como coronaria interna. Así pues, continuamos completando la irrigación del corazón con pequeñas ramitas que van a ir a diferentes puntos del corazón, y esto está bien establecido y bien estudiado. La primera de estas ramas de coronaria derecha son los ramos auriculares que van a irrigar al nódulo AB. También me va a producir ramos ventriculares para la cara anterior del ventrículo derecho. Y en la parte posterior, la coronaria derecha va a dar ramos posteriores en el caso de que haya una dominancia de tipo derecha. En cambio, coronaria izquierda me va a dar ramos auriculares posteriores para aurícula izquierda y ramos ventriculares posteriores para ventrículo izquierdo. Además, la descendente ventricular anterior me va a dar dos ramas recurrentes, la recurrente ventricular derecha y recurrente ventricular izquierda, que cada una se van a anastomosar con las arterias marginales. Las arterias marginales, en el caso del lado derecho, son colateral de arteria coronaria derecha, pero en el lado izquierdo se considera que la marginal izquierda es una rama terminal de la coronaria izquierda, al igual que la circunfleja izquierda. Y así pues, habiendo visto toda la irrigación del corazón, podemos establecer los 7 puntos anastomóticos del corazón. Esto ya se considera un conocimiento avanzado de anatomía, pero que a la hora de un examen es importante. Y para esto, primero vamos a ver dos arterias que no las mencioné. ¿Por qué? Porque tienen algo de especial. Estas arterias son conexiones prácticamente directas entre coronaria derecha y coronaria izquierda. Estas son las arterias preaórticas de Concato, porque las descubrió un señor que se llamaba Concato, y las arterias adiposas de Vieussens, porque las descubrió un señor que se llamaba Vieussens y se dio cuenta de que pasaban entre medio de la grasa del corazón. ¿Sí? Simplemente por eso. Entonces ahora vemos exactamente los puntos anastomóticos y tenemos que el primer punto anastomótico se da entre la coronaria derecha, que da la retroauricular, con la arteria circunfleja izquierda. El segundo punto anastomótico es entre la descendente ventricular anterior y descendente ventricular posterior. El tercero ocupa a las septales. El cuarto, marginal derecha con recurrente derecha. El quinto, recurrente izquierda con marginal izquierda. El sexto, preaórticas de Concato. El séptimo, adiposas de Vieussens. Ahora la sangre llegó. Tiene que volver. En esta imagen vemos cómo el ventrículo derecho, ¿sí?, la parte marginal del ventrículo derecho, va a drenar en vena de Galeno. La vena de Galeno
va a tener un pequeño orificio denominado foramina u orificio de Galeno, que va a drenar directamente en aurícula derecha. Así pues, al contrario que las arterias, acá no tenemos venas coronarias derecha e izquierda, sino que tenemos venas coronarias mayor y menor principalmente. La vena coronaria mayor va a discurrir paralela a la descendente ventricular anterior, ¿sí? Se va a anastomosar también con la vena marginal izquierda, que va a ir paralela a la arteria marginal izquierda. Una vez que estas dos se unen, se les va a incorporar la vena de Marshall, que viene de aurícula izquierda, y la vena ventricular izquierda, que viene de la parte posterior de ventrículo izquierdo. Todo va a drenar en seno coronario. ¿Cómo entran al seno coronario? Bueno, van a entrar al seno coronario por medio de una válvula denominada válvula de Busens. También ustedes me preguntarán, ¿qué es el seno coronario? Bueno, es un seno que está en el corazón, en el surco aurículo ventricular posterior izquierdo. ¿Sí? Este seno también va a recibir a la vena coronaria menor, que viene de paralela a la coronaria derecha, ¿sí? Y también va a recibir a la vena interventricular posterior, que va paralela a la descendente ventricular posterior, ¿sí? A su vez, este seno coronario va a drenar por medio de la válvula de Tevesio en aurícula izquierda. Habiendo completado irrigación y drenaje venoso, continuamos con el sistema cardionector. El sistema cardionector es un sistema intrínseco que controla el ritmo de contracción del corazón y está formado por fibras miocárdicas no especializadas, es decir, no son nervios, pero tampoco son músculos. Es como un punto en el medio, ¿sí? Va a tener unos nódulos que se llaman nódulo sinusal y nódulo auricoventricular. Va a tener un fascículo o haz de His y las redes o fibras de Purkinje. Viendo ahora en el esquema, vemos cómo el impulso nervioso lleva al nódulo sinoauricular o sinusal. Este nódulo va a expandir fibras para lo que son las aurículas, para la contracción auricular, y va a enviar fibras al nódulo auriculoventricular. En este momento se produce un retraso en la conducción para que justamente los ventrículos se contraigan posteriormente a las aurículas. El haz de His o haz común de His va a entrar en el septo, se va a dividir en dos, en una rama derecha y una rama izquierda. La rama derecha va a producir una pequeña expansión por dentro del ventrículo derecho, denominado bandereta moderadora, ¿sí? O cintilla arciforme, y ambos se van a empezar a despeluchar formando las fibras o redes de Purkinje, ¿sí? En cuanto al drenaje linfático del corazón, bueno, no hay linfáticos en corazón. ¿Por qué? Porque los linfáticos están en pericardio, ¿sí? Y estos ganglios van a drenar en los ganglios vecinos. En cuanto a la inervación, bueno, el corazón está inervado por el plexo visceral cardíaco y en su constitución van a estar ramos cardíacos parasimpáticos, superior, medio e inferior, que son del neumogástrico, y ramos cardíacos del simpático cervical, que viene de los ganglios superior, medio e inferior, ¿sí? Recordemos que este plexo cardíaco justamente está formado por los nervios simpáticos que proceden de los ganglios cervicales, ¿sí? Superior, medio e inferior o cérvico-torácico, así como también los ganglios torácicos desde el primer al quinto ramos raquídeos, ¿sí? Eso es todo por coronarias y sistema cardionector. Espero que les haya gustado. No les digo que se hayan divertido porque realmente no es una clase muy divertida, pero véanla la cantidad de veces que haga falta para que se grabe en sus cabezas. Que tengan un muy lindo día. Hasta la próxima.